Buenas tardes. Este día vamos a desarrollar el simulador de los gases. Tenemos un termostato, el cual lo dejaremos en grados Celsius. Tenemos un barómetro con el que estaremos midiendo la presión, que lo dejaremos en atmósferas. Y tenemos una bomba para introducir partículas de los diferentes gases que tenemos, particularmente más pesadas y livianas. Como pueden ver, esas son las pesadas y tenemos también las que son las livianas. Tenemos este recipiente que nos ayudará a aumentar la temperatura o a disminuirla. Los gases tienen diferentes magnitudes, las cuales estaremos utilizando la presión, el volumen, la temperatura, que podremos poner algunas constantes para observar qué es lo que ocurre con los gases. En este caso, agregaremos 500 partículas de las pesadas. Colocamos el volumen constante y observamos que por el momento el termómetro está en 27 grados Celsius y el barómetro se encuentra a 58.4 atmósferas. Aumentamos la temperatura y vamos observando que la presión aumenta. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Conforme más vamos aumentando la temperatura, también aumenta la presión, ya que al aumentar la temperatura, las moléculas de gas se mueven más rápidamente, como pueden observar, y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente en las paredes fijas y su volumen no pueden cambiar. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Ahora mantenemos la temperatura y observamos cómo también la presión va disminuyendo y las partículas de gas comienzan a moverse más lento. Luego agregaremos nuevamente las partículas de gas al recipiente. Ahora, si colocamos la temperatura constante y vamos disminuyendo el espacio del recipiente, lentamente se observa un aumento en la presión, ya que cuando disminuye el volumen, la distancia que debe recorrer las partículas de gas es menor y por lo tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo y aumenta la presión. La presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ahora, en este caso, la presión y el volumen serán constantes. Agregaremos partículas de gas y aumentaremos la temperatura. Agregando calor y podemos ver cómo el volumen del gas se expande. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas del gas. Mi compañera seguirá desarrollando el simulador. Buenas tardes, seguiré explicando el simulador. La energía cinética, en su definición más breve, es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de la molécula, mayor volumen del gas. Ahora colocaremos la presión y la temperatura constantes y vamos a introducir la mayor cantidad de partículas que podamos. Y vamos observando que la temperatura va disminuyendo. Ahorita se encuentra en menos 252 grados Celsius y al agregar más partículas va disminuyendo. Ahora vamos a ir comprimiendo el volumen del recipiente y observamos que bajó aún más la temperatura a menos 261 grados Celsius y se mueven más lentamente debido al poco espacio. Si lo reducimos aún más, podemos observar que pasa a bajar aún más a menos 263 grados Celsius.
Ahora agregaremos al recipiente unas partículas pesadas y también agregaremos unas partículas de gas más ligero. Podemos observar que las partículas de gas más ligero tienen mayor rapidez. Por el momento observamos que tienen una temperatura de menos 258 grados Celsius y una presión de 4.8 atmósferas. Pondremos la presión constante con respecto al volumen. Y ahora agregaremos calor y podemos observar cómo el volumen del gas va aumentando. Y también podemos observar que al disminuir la temperatura, el volumen disminuye. Igual al que habíamos hecho anteriormente, pero en este caso con dos gases diferentes. Cuando un gas realiza trabajo. Cuando se aplica calor, el gas se expande y este realiza trabajo. Como hay un aumento en la temperatura, hay un aumento en la energía interna, que es lo que acabamos de observar en el simulador en el caso anterior. Cuando se estudia el trabajo que se ejerce sobre un gas, hay que tener en cuenta que los gases suelen estar encerrados a presión en un cilindro y se produce un desplazamiento de un pistón. Por lo tanto, en lugar de la fuerza se utiliza presión y en lugar del desplazamiento se trabaja con volumen. Por eso tenemos la definición de esta fórmula que trabajo es igual a la presión por el diferencial del volumen y como podemos observar en esta imagen, X hace referencia al desplazamiento que tiene el volumen. He aquí la definición de la fórmula. Pero si un gas recibe calor sin variar su volumen, como no hay desplazamiento, el trabajo es nulo y el calor que recibe el gas coincide con el aumento de energía interna por el cambio de temperatura y se extrae calor, este calor será igual a la disminución de energía. Y aquí podemos hacer referencia a las tres variables con las que estábamos trabajando, volumen, presión y temperatura, y cómo se relacionan. Gracias.